mundo futurista donde la tecnología avanzó demasiado, surgiría una empresa llamada Psy Corporation que se puso a jugar a ser Dios, creando a los Giftia, androides super avanzados que se parecen tanto a los humanos que inclusive tienen alma y emociones. La gente en los Giftia encontraría la forma de cubrir cualquier vacío, tener una familia, tener una pareja o hijos, pero no todo es de color de rosa. El problema es que estos androides viven un poco más de 9 años, con una vida útil de 8000 horas, donde es necesario borrarles la memoria, ya que si se pasan de ese tiempo sin que se les borre la memoria, su personalidad colapsa volviéndose súper locos y súper violentos, casi tanto como tu ex cuando repartías liquesaos a las otras. Todos en los comentarios, todas merecen amor. Así que para evitar que estos robots se pongan en modo masacre, la corporación tiene un departamento llamado Servicio de Terminales, que son los de la funeraria, encargados de ir a las casas, pedir amablemente al robot y borrarles la memoria antes de que se vuelvan una amenaza. En todo este contexto conoceríamos a nuestro protagonista, Tsukasa Mizugaki, un adolescente normal que ama seguir las reglas, el cual en un ascensor mientras pensaba en la inmortalidad del cangrejo se preguntaría qué pasaría si desapareciera mañana. En eso vería una chica albina pequeña llorando en silencio frente a él, y como un buen protagonista sin afecto femenino, al verla llorar automáticamente se enamora de ella. Al día siguiente nuestro Tsukasa se pondría su mejor ropita para ir a su nueva chamba en la misma corporación Psy Corporation. Entraría a la oficina con su mejor sonrisa, aunque todos los empleados lo mirarían raro, aparte de cargar unas caras de muertos. Ahí conoceríamos a Yamanobe, el jefe, quien tendría una cara de no haber dormido en años. Este le diría que cualquier duda la resuelva con Kazuki, la jefa del campo, una mujer que lo miraría con ganas de fundarlo ahí mismo porque odia a los novatos y a los hombres. Sin embargo, Yamanobe le diría a su casa que entró por palancas de los superiores, así que Kazuki no tendría otra opción que aguantarse. Entonces ella procedería a explicarle que su trabajo es ir con los clientes y recuperar a los Giftias antes de que su tiempo se acabe y se les hace un tornillo. Cada misión se hace en parejas, un humano y un Giftia, pero para mala suerte de nuestro prota no habrían robots disponibles para él. Gran primer día, pero en ese momento las puertas se abrirían y entraría la misma chica del ascensor, la cual se llama Isla. La jefa, viendo la oportunidad, decidiría que esa pequeña albina será la compañera de su casa. Benditos sean los privilegios del protagonista. Su casa trataría de hacerse el genial poniéndose el uniforme, pero por dentro estaría temblando por estar cerca de su crush. Sí, porque se quedó bien enamoradote. Ahí trataría de sacar tema de conversación, pero Isla, más fría que el corazón de tu ex, lo ignoraría diciendo que no entiende sus indirectas porque su sistema está bien beta, frenzoneado. De repente aparecería un rubio mamoncito llamado Sa, quien empezaría a burlarse del novato, seguido por la encargada de entrenar a su casa, la cual se llama Michiru, y le diría que se deje de tonteras porque es hora de la chamba. Y en el carro Michiru andaría en modo insoportable, así que el prota, para evitar que le bajen del vehículo a patadas, le preguntaría a Isla por qué los humanos trabajan con robots. La androide le explicaría que los Giftia son los que negocian con los dueños porque tienen más tacto, mientras que los humanos solo están ahí para supervisar que no se armen los guamazos. Su casa pediría un manual para no regarla en su primer día, e Isla le entregaría un cuaderno con una regla escrita: nunca involucrar sentimientos, pues su trabajo es destruir recuerdos, más no crearlos. Ya en su primera misión, Saki y Michiru le mostrarían cómo se hace con un Giftia llamado Edward. El dueño, un señor tranquilo, firmaría los papeles, le pondría un anillo especial al robot y ¡pum! Adiós recuerdos, adiós personalidad, adiós Edward. Ante eso, su casa quedaría en shock, procesando que acaba de desvivir la mente del robot. Michiru le explicaría que el dueño debe estar presente para cerrar el ciclo, porque si no los recuerdos se filtran y es un desastre. Al volver a la base, su casa pensaría que Edward se veía muy tranquilo para alguien que iba a morir, pero la jefa le declararía que si hubieran pasado 12 horas más, el robot se habría vuelto un psicópata devorador de almas, así de turbios del negocio. A la mañana siguiente irían a por el cliente, pero este resultaría ser más terco que una mula, negándose a entregar a su Giftia. Michiru, ya harta de la vida, le pasaría la bolita a Isla para que esta lo resuelva. La albina llegaría temblando y al tocar el timbre, el dueño saldría corriendo con su robot. La mamacita, queriendo lucirse, saltaría desde el segundo piso para interceptarlos, pero calcularía mal y termina cayendo en la cara de un contenedor de basura. De regreso, el jefe les metería tremenda regañada y Kazuki se llevaría a su casa para advertirle que Isla no es un Giftia cualquiera y que tiene que cuidarla, o si no, ese será su primer y último día en la chamba. En eso les asignarían una nueva misión: recuperar a Nina, una niña robot que vive con una anciana. El prota dudaría, pero Isla, con el ego herido por lo de la basura, diría que ella se encargará. Llegarían a la casa, tocarían el timbre y la anciana, en lugar de abrirles la puerta, les cerraría en la cara, una vez, otra vez y otra. Por ello Isla se deprimiría horrible, pero su casa trataría de animarla, lo que funciona un poco. Al día siguiente volverían a intentar, y aunque la vieja los querría echar a escobazos, Isla no se dejaría. Ahí conocerían a Nina, la robot, quien resulta ser un amor de persona o de robot. Los invitaría a tomar café, y al ver lo que está pasando, la abuela amenazaría con llamar a la policía, pero la niña robot la convencería de dejarlos pasar. Mientras Isla tomaba una ducha prestada, su casa intentaría explicarle a la abuela que puede quedarse con el cuerpo de la niña, pero sin sus recuerdos. Tacto cero. Obvio, la abuela quedaría emperrada, respondiéndole que Nina es su nieta, su familia, y que no le importa si es un robot, quiere estar con ella hasta el final. Mientras tanto, Nina le secaría el cabello a Isla, y ahí la albina le preguntaría si sabía
pensaría que le iban a borrar la memoria. La niña sentiría sin miedo, por lo que nuestra mamacita Albina le preguntaría si no preferiría huir y quedarse con su abuela, pero Nina, siendo más madura que tú y yo juntos, diría que no. Ella sabe que si se queda más tiempo se volverá loca, podría lastimar a su abuela y eso es lo último que quiere. Todo eso la abuela lo escucharía mientras estaba detrás de la puerta y con el corazón roto, finalmente aceptaría firmar los papeles. Después de un último té y una despedida que te hará llorar más que la muerte de Mufasa, la abuela aceptaría dejar ir a su nieta para no verla sufrir. Luego de un rato el reseteo se completaría, el equipo regresaría a la oficina en silencio, sabiendo que hicieron lo correcto, pero sintiéndose con el corazón destrozado porque una familia más se quedó vacía. Al día siguiente su casa llegaría puntual a la chamba y ese día conocerían a un tipo nuevo. Michiru le aclararía que se trata de Yasutaka, quien ya tiene 10 años de experiencia. Aún así la jefa está furiosa pues no sabe dónde ha estado, a lo que Yasutaka todo fresco diría que en viajes de negocios, aunque Kazuki le expondría de inmediato, pues esos negocios eran más bien ir a por las chambeadoras. Al notar a su casa lo examinaría con curiosidad, comentando que es el nuevo protegido del señor Godo, el que le consiguió el puesto. ¡Ya nos exhibiste! En eso un flashback se revelaría que su casa falló en su examen de ingresos, sin embargo ahí usaría Los privilegios del protagonista. y gracias a la influencia de su padre termina en la compañía. Mientras intentan explicar su situación aparece Sherry, la compañera de Yasutaka, quien andaría furiosa porque su socio se perdió tanto tiempo en el trabajo que se acumuló. Ahí lo agarraría del cuello llevándoselo arrastrando. Pobre tipo, ni tiempo de saludar. Su casa e Isla saldrían a recuperar a un Giftia, pero la chica actuaría tan seria que terminan asustando al dueño y a su androide. Entonces ambos comenzarían a perseguirlos, pero la mamacita tropezaría. Women. Ahí su casa la ayudaría y resignando diría que tendrán que escribir otra carta de disculpa, otro fracaso más. Y en el auto Michiru los regañaría por fallar 3 veces seguidas en conseguir la firma del cliente. Isla intentaría hablar pero su casa prometería hacerlo mejor la próxima vez, lo que no convence a nadie. Confíe jefa, porque si no confía no hay confianza. Sí, así le dijo. Más tarde Michiru se desahogaría con Sagi y Yasutaka, quienes se burlarían diciendo que solo está molesta porque le gusta su casa. Ay, el amor. Pero claro, ella lo negaría a gritos. Luego Kazuki citaría su casa para beber en un bar unos shots con la jefa, bendición o maldición. Entre tragos le aconsejaría comprender mejor a Isla, solo así podrán mejorar como dúo. Aparte le confesaría que no le parece bien solo arrancar recuerdos, no es justo, aunque termina tan pasada de copas que se desmaya. Pero para suerte del prota, ahí aparecería Yasutaka, quien se la lleva a casa, pues al parecer no es la primera vez que pasa. Ya cuando vuelven a la oficina, su casa recibiría un mensaje diciendo que Isla está en pruebas. Al llegar la vería sumergida en una piscina entrenando bajo la supervisión de 2 ingenieros. ¡Caramba! La una es una mamacita rubia llamada Eru y el otro ¡Calvo! se llama Tetsuguro. Ellos explicarían que su mamacita se anda esforzando más de lo normal. Ya cuando Isla sale del agua, su casa la saludaría y ambos se sentarían en una banca. El prota le preguntaría por qué tanto esfuerzo, a lo que ella explicaría que siente que no ha estado rindiendo bien en las misiones y que no quiere seguir siendo una carga. Su casa, intentando animarla, sugeriría buscar una estrategia distinta y hablar con su dueño para ayudarla, pero Isla le recordaría que ese no es su trabajo. Aún así, él insistiría en que son un equipo y deben apoyarse mutuamente. ¡Qué hombre! Claro, y al final termina aceptando, aunque como estaba llena de nervios, huiría de ahí. Una noche Michiru no podría dejar de pensar en su casa y al día siguiente iría a ver a Isla. Ahí le preguntaría qué opina de él, fingiendo total desinterés. Isla, algo confundida, contestaría que el chico se esfuerza mucho y que los errores siempre han sido suyos. Michiru se quedaría sin palabras y con una mezcla de celos y enojo diría que eso explica los informes falsos que su casa le entregaba. Isla le pediría que no sea tan dura con él, pero la celosa saldría furioso a buscarlo. Al encontrarlo vería que está hablando con uno de los androides llamado Constant sobre cómo tratar a los dueños de los Gifta, por lo que se le queda viendo. Luego, ya más tranquila, le explicaría a él y a Zack que tanto los humanos como los Giftia tienen sentimientos y que entenderlos es la verdadera misión del equipo, por lo que le pediría que haga lo mismo, y antes de irse se disculparía por haberlo juzgado mal. Por fin el prota se ganó algo de respeto. Esa noche, mientras su casa escribiría su reporte, llegaría a su casa con su clásico aire de yo sé todo. Ahí el prota comentaría lo mucho que Isla se esfuerza, pero su compañero le respondería que nada de eso servirá, ya que sus datos físicos están decayendo y que los Giftia simplemente no pueden recuperar sus habilidades perdidas. En pocas palabras, ya están empezando a valer queso. Y aunque ella misma sabe que no es así, no le importaría pues seguiría entrenando sin descanso. En eso el prota llegaría en silencio recordando que ella en verdad quiere mejorar, así que se propondrían ayudarla sea como sea. De hecho, al día siguiente llegaría a completarla una misión con éxito y por fin recuperaría un Giftia sin incidentes. ¡Aleluya! Ya cuando Kazuki revisa su informe, comentaría que su casa es más compatible con Isla de lo que esperaba. Sin embargo, Yasutaka le recordaría que no le ha dicho que el tiempo de vida de Isla está a punto de terminar. アイラの寿命が残り2000時間ってこと。
Tiempo después, Tsukasa estaría junto a Isla, quien se recargaría en su estación. Ahí él intentaría hablarle, pero ella solo le ofrecería té, lo que volvería una situación recontra incómoda. ¿Pero qué pasó para que estén así? Volvamos en el tiempo 6 horas antes, donde el secretario del jefe llamado Ren le diría que los compañeros deben vivir juntos. Sherry confirmaría que también lo hace con Zack. Al final, Tsukasa aceptaría mudarse desde ese mismo día. ¡Qué rico! Michiru observaría el prota desde lejos, comentándole a Kazuki que su cara parece de alguien que esconde algo. Ella se daría cuenta de lo que está pasando, le lanzaría una indirecta preguntándole si acaso está celosa. Obvio, la loca lo negaría rotundamente, aunque ya todo el mundo sabe que se muere por el prota. Antes de irse, la jefa le pediría que lo vigile bien por si las dudas. Más tarde, Isla lo llevaría a su cuchurmina hasta la habitación. Le diría que puede considerarla su hogar, pero que no se preocupe por ella. El más confundido que Fifas en Comic Con intentaría entender lo que quiso decir, mientras debería conectarse en la estación de carga y quedarse completamente en silencio. Denso vivir así. Al día siguiente, Tsukasa curiosearía un poco, terminando por leer el diario de Isla. Entre las páginas encontraría que ella escribió que Kazuki da miedo cuando se enoja y que así nunca conseguirá marido. Al leerlo, Tsukasa se quedaría perplejo pensando que en el diario aparece otra persona completamente distinta. Mujeres bipolares, ¿quién lo diría? En ese momento, Michiru, Zack y Eru aparecerían sorprendiéndolo con el cuaderno en mano. La loca estallaría de inmediato acusándolo de fisgón. El mamón intentaría defenderlo, pero ella lo interrumpiría para decir que Tsukasa no tiene experiencia alguna con mujeres. Eru, riéndose, mencionaría que es mejor que le enseñen algo antes de que cometa una locura. Ahí todos empezarían a darle consejos absurdos de cómo aprovechar cuando Isla esté en la ducha. Todos en esa oficina están locas. Michiru gritaría que deje de decir tonteras, amenazándole al prota con echarlo a patadas si lo llega a hacer. Esa noche, al regresar a casa, el prota recordaría el consejo sobre entrar al baño sin pensarlo. Por un segundo lo consideraría, pero su conciencia gana la batalla. Ese es mi gallo. Isla saldría justo en ese momento. Tsukasa, nervioso, gritaría que no estaba mirando, pero ella lo ignora, pues la amistad va de mal en peor. Al día siguiente, Ren notaría su cara de zombie, aconsejándole demostrarle a Isla que puede confiar en él. Por ello, esa noche, en un intento desesperado por impresionarla, Tsukasa se pondría a hacer ejercicio. ¡Cielos, qué macizo! Sin embargo, una mancuerna saldría volando dejando un hoyo en la pared, pero para empeorar todo, Michiru entraría viéndolo solo en pantalón, quedando en shock. Ya lo corrieron de la chamba. Como era de esperar, el chisme volaría. Saki empezaría a molestarlo y por otro lado, Yamanobe le diría que aprenda a cocinar, pues a final de cuentas con eso conquista. Tsukasa intentaría hacerlo, pero termina incendiando la cocina porque es un hombre que podríamos esperar. Y como no, Michiru aparecería de nuevo toda emperrada y harta. Pero no sería la última vez que entra ahí, pues esa noche el prota volvería a tropezar con Isla, caería contra la pared, a lo que la loca llegaría con esa mirada ultra derretida. Fin de turno. Al ver que nada funcionaba, Constance le sugeriría a Tsukasa que le regale flores a Isla para romper el hielo, así que decidido, esa noche aparecería con un enorme ramo. Ahora sí, nada puede salir mal, pero el destino, más bien una abeja, arruinaría el momento. El insecto saldría volando y Tsukasa entraría en modo ninja intentando aplastarla. En plena batalla campal llegaría Michiru justo cuando la abeja se posaba en la cara de Tsukasa. Ella, con total pánico, le soltaría un guamazo que lo deja viendo estrellas, y más tarde Tsukasa aparecería con ropa prestada por Eru. Intentaría hablar otra vez con Isla, pero se daría un golpe monumental en el pie contra la mesa. Ya, mi rey, hora de retirarse, no es ahí. Al día siguiente, Yasutaka le daría un supuesto consejo profesional sobre cómo acercarse más a Isla, aunque en realidad serían puras babosadas. Esa noche, Tsukasa intentaría tener una charla tranquila con su compañera ofreciéndole té, pero al traerlo tropezaría y cae, haciendo que Tsukasa trate de ayudarla. Terminaría encima de ella. ¿Qué planes del 10 cómo juega? En ese preciso instante entraría Michiru, viéndolo en la peor posición posible. Se viene guamazo, se viene censura, se viene desmonetización, y nosotros nos venimos con ellos. Subarashi. Kazuki, al enterarse de todo, le diría a Isla que tal vez actúa de forma distante porque quiere seguir siendo una máquina eficiente, sin emociones, recomendándole sacarla a pasear para cambiar de ambiente. Más motivado que nunca, Tsukasa practicaría mientras está solo en el carro de cómo invitarla a salir, pero justo en ese momento ella aparecería, pillándolo hablando solo. Che, loco que tengo de compañero, pensaría. Al final él lograría invitarla con la excusa de comprar un regalo para alguien especial. Caramba, y esas indirectas. Isla aceptaría y ambos irían al centro comercial. Allí el prota se sorprendería al verla con el uniforme, dándole un vestido para que se lo pruebe. Ella dudaría, pero termina aceptando. Sin embargo, al intentar ponérselo, tropezaría rasgando el vestido, debiendo comprar otro. No empezamos del todo bien. Mientras estaban en el ascensor, él recordaría que ya la había visto allí antes. Le preguntaría si lo recuerda, pero justo cortan la escena. Los muy hijo. Luego, cuando van a la tienda, Tsukasa bromearía diciendo que quiere comprar un corazón como regalo, pidiéndole que le ayude a elegir. Isla, sin captar la indirecta, analizaría la descripción y diría que la chica suena bastante molesta, dejando a Tsukasa con cara de gracias por nada. Al salir, le propondría ir al parque de diversiones que está enfrente. Su cuchurumina aceptaría y en eso confesaría que la persona a quien quería agradecer era ella. Ante eso, Isla diría que solo son compañeros de trabajo y que no pueden crear recuerdos porque ella es una robot sin sentimientos y corazón frío, ya sabes. Sentimiento, el corazón frío. El
himno del canal. Todos en los comentarios. Ya se extrañaba este himno. La cosa es que hasta Corazón Frío dejaría su casa solo. Más tarde la buscaría, le daría un llavero que compró y le diría que, ay, si no lo quieres, tíralo. Déjate de dramas, dijo, para eso están las morras. Isla se disculparía preparándole té y luego de que su casa se lo tomó tranquilo se iría a dormir. En eso ella lo observaría, pero ya con una mirada diferente. Al amanecer su casa despertaría y saludaría a Isla. Ella le contestaría con la misma frase y eso bastaría para que ella se vuelva loco de felicidad. Te falta suelo para arrastrarte. Y en la oficina Michiru intentaría hacerlo volver a la realidad, ordenándole dejar de pensar en Isla, que no se te noten los celos. Zack comentaría que la vio leyendo un libro extraño sobre parejas casadas y al oírlo Michiru explotaría, preguntándole si es verdad que quiere vivir con ese tipo. Isla calmada contestaría que si es por su casa no le importaría. Esa frase bastaría para que él entre en modo enamorado y Michiru en modo demonio. Zack curioso preguntaría qué quiso decir con eso y la loca, aún más molesta, le gritaría al prota de la nada por supuestamente tener su escritorio hecho un desastre. En eso Kazuki entraría y repartiría tareas como yo guamazos, pero Yasutaka desaparecería como siempre, huye de la chamba. Me pregunto cómo Chotas aguantó así 10 años. En fin, ahí le asignarían a su casa una misión de recuperar con posibles vínculos al mercado negro. Michiru intentaría ofrecerse, pero la jefa decidiría que el prota debe ganar experiencia. Antes de que se vayan, Ren les advertiría sobre organizaciones que usan el nombre del servicio terminal para secuestrar Giptias, pero antes de terminar su discurso el grupo ya se había marchado. Ni Dios le paró bola. En el camino a su casa le preguntaría a su mamacita sobre los niños androides que ha visto. Ella le explicaría que son pequeños que perdieron a sus padres y fueron convertidos en Giptias, y que en la casa que visitarán vive uno de ellos. Ya cuando llegan serían recibidos por un androide llamado Marcia, quien sería demasiado amable que hasta los invitaría a pasar prometiéndoles preparar té mientras esperan al niño llamado Souta. ¡Qué bendición! En la casa a su casa observaría varias fotos comentando lo unida que parece la relación. Marcia explicaría que los padres del niño se fueron hace 3 años atrás y que desde ese día lo ven como su hermanito. Al poco rato llegaría Souta, quien interrumpiría molesto y los acusaría de mentir. Entonces el prota intentaría hacer que firme el formulario, pero Souta lo tomaría con rabia, firmándolo sin pensar. Sin embargo, su casa le explicaría que no puede aceptar esa firma y el mocoso estalla, llamándolos mentirosos a todos. Incluso Marcia trataría de calmarlo recordándole lo que decía su padre, pero él gritaría que todo es falso, marchándose así bien emperrado. Más tarde Michiru analizaría la situación, concluyendo que Souta está confundido sobre su identidad, ya sabes, típica edad del burro. En eso el prota se acordaría de que el androide le dijo que Souta supo que su tiempo de vida acabaría pronto, y desde ese momento cambió por completo. Michiru se ofrecería en ayudar, pero cuando el prota menciona que también lo informaría a Isla, ella cambia de opinión, diciéndole que ahora sea su cuchurrumina sin sentimientos la que lo ayude. ¡Que no se noten los celos! Mientras tanto, en la sede central de la corporación, Yamanove se encontraría una tensa reunión con el gerente general, el señor Godo. A su alrededor estarían los demás jefes, todos con cara de funeral. El jefe de jefes, Toto Severo, le recordaría a Yamanove que los costos operativos de su división son 5 veces más alto que el de los demás. El pobre jefecito intentaría justificarse diciendo que sus procesos son más complejos, pero el gerente interrumpiría diciendo que deje de inventar excusas, advirtiéndole que si no soluciona pronto el problema, que mejor ya se vaya buscando otra chamba. Por otro lado, el prota y su mamacita estarían en la casa de Marcia revisando el álbum de fotos. Ella comentaría que al día siguiente será el cumpleaños del niño, mencionando el pastel de fresa que su madre solía prepararle. Su casa e Isla ofrecerían su ayuda para hacerlo y los tres se pondrían manos a la obra. Nuestra prota intentaría sonreír, pero cuando recuerda cuando Kazuki en el pasado le dijo que debían separarse por el bien de ambas, se chicopalaría mal. Al día siguiente Michiru interceptaría a Souta y en el camino a la escuela se presentaría como parte del servicio terminal, pero él intentaría alejarse. Ella le explicaría que también tiene un Giptia y entiende lo que se siente, animándolo a creer en sus recuerdos. Sin embargo, Souta, sin mirarla, diría que todos esos recuerdos son falsos, así que sale corriendo. Al final esa loca sí tenía razón. Mientras tanto, en la cocina, su casa e Isla ayudarían a Marcia con el pastel. Él intentaría hacerlo perfecto, pero Michiru llegaría justo a tiempo para quitarse el cuenco y decirle que a su ritmo el cumpleaños será el año que viene. No sea metiche, él hace lo mejor que puede. Ella tomaría el control, comenzando a ordenar a todos qué hacer, aunque el prota siempre termina regándolo. Durante una pausa, Michiru le confesaría a su casa que su padre debía ser recuperado hace 3 años, pero ella intentó impedirlo, lo que provocó que se convirtiera en un Wanderer. Esos son los androides que pierden sus recuerdos y su personalidad, volviéndose peligrosos. Ante esa historia, el prota lloraría pidiéndole perdón por no saberlo, y Michiru, algo incómoda, le diría que lo olvide todo y que siga con el trabajo. Finalmente, el pastel estaría listo y cuando Souta llega a la escuela, todos lo sorprenderían con una pequeña fiesta. Sin embargo, el niño, en lugar de estar feliz, muy hijo, se emperraría diciendo que no pidió nada de eso y que eso le hace sentirse peor, ya que pronto Marcia se irá. Pero todo cambia cuando vio el pastel. Empezaría a llorar mientras recuerda los momentos felices con sus padres. Luego le pediría perdón a Marcia por haberla llamado mentirosa, a lo que ella le contestaría que, aunque pronto desaparecerá, siempre estarán conectados por sus recuerdos. Pero no solo ella, sino que sus padres también. Un día antes de la recuperación, en casa de Souta sonaría el timbre y un hombre desconocido se presentaría diciendo ser parte del servicio terminal. Le aseguraría que su casa e Isla no pudieron
reunir por un asunto urgente y que él vendrá en su lugar para hablar con Marcia. Con esa cara que carga, bien sospechoso el tipo, medio latino. Ya más tarde, Marcia regresaría de hacer las compras con una sonrisa tranquila, hasta que el mismo hombre la atacaría. Al día siguiente, Souta, preocupado, llamaría al prota contándole que su androide no ha vuelto y que un sujeto había ido a buscarla. Ya cuando está con el niño, Isla alarmada deduciría que se trata de un recuperador del mercado negro, pero lo verdaderamente grave es que a Marcia solo le quedan 24 horas. Souta, confundido, le preguntaría si ese hombre no era su amigo, y su casa, desesperado, prometería que la encontrarán. Por último, le pedirían que se quede en casa y confíe en ellos. El chisme correría rápido por toda la empresa. El equipo se movilizaría mientras que el jefecito Yamanube informaría al gerente general, quien declararía emergencia ordenando reforzar la seguridad. En paralelo, el prota y su mamacita saldrían en búsqueda de pistas, pero no lograrían hallar rastro alguno. En eso, su casa le preguntaría a Isla sobre los androides corrompidos que trafican sus propios datos, pero ella le explicaría que no es el caso de Marcia. Ella no es así, ella sí es diferente, bien detergente. Más adelante se reunirían con el mamoncito y la loca, quienes también han estado buscando sin éxito. Entonces Kazuki, Yasutaka y su casa e Isla, todos son con Saka, se subirían a un auto partiendo hacia una zona donde, según Constance, se esconde el jefe del mercado negro. Al llegar, un guardia les bloquearía el paso exigiéndoles dar la vuelta. La patrona, sin tiempo para mamadas, reclamaría que están en una misión oficial, pero Isla explicaría que se trata de una empresa privada asociada a la corporación. Kazuki pediría hablar con el supervisor y pronto aparece un hombre que, al verla, queda sin palabras. Este hombre se la llevaría a otro lugar y ahí le contaría que él también estaba cazando a los recuperadores, ilegalísimo, mostrándoles un mapa con la ubicación del grupo sospechoso. Kazuki preguntaría cómo Chotas obtuvo la información. Él respondería que usando su red local de vigilancia. Explicaría que sellaron la zona para que nadie entre ni salga, entonces por lógica debe estar dentro. Un par bombazos y se recupera la mamacita de Marcia. En paralelo, Michiru le llegarían recuerdos de Vietnam y cómo su padre fue abatido cuando se convirtió en un Wanderer. Por otro lado, Yasutaka le mostraría a su casa un estuche que contiene un programa de destrucción de software, explicando que solo se usa por si las cosas se ponen un titi. De repente, la patrona llegaría ordenando coordinar la búsqueda con la seguridad interna, lo que indigna a Michiru. Sin embargo, Kazuki insistiría en que no dejará que los recuperadores del mercado negro escapen. Antes de irse, detendrían al prota preguntándole si Isla podrá soportar lo que está por venir. Él dudaría, pero al final diría que nadota todo piola. Yasutaka observaría todo preguntando si están considerando no volver a poner a Isla en servicio, a lo que Kazuki respondería que teme que se repita lo sucedido 3 años atrás. El prota le preguntaría si eso tiene algo que ver con su padre, pero Saki intervendría advirtiéndole que no conseguirá respuesta si sigue presionando. Pero bueno, al final ella contaría el chisme de hace 3 años, cuando su padre se convirtió en Wanderer. Kazuki recibiría la misión de recuperarlo, como es lógico. Michiru no podría soportarlo, así que trató de impedirlo, huyendo con él. En ese flashback se vería a Kazuki intentando detener la operación, mientras los agentes de seguridad llegan ordenando dar el fuego. En medio del caos, el padre de Michiru perdería el control y aunque la jefa intenta salvarlo, terminaría siendo herida en la pierna. Los agentes, al ver la situación, abrirían fuego eliminándolo por completo. De regreso al presente, Yasutaka estaría dentro de las oficinas. Ahí les traerían señales sospechosas del mercado negro, localizando la posible posición del grupo, aunque notaría algo extraño en los registros. Al darse cuenta de que Marcia ya no aparece, murmuraría que algo anda muy mal. En paralelo, Kazuki recibiría la noticia anunciando que Marcia ha escapado y podría haberse convertido en una Wanderer. Entonces explicaría que si no la encuentran pronto, la seguridad la eliminará. Ante eso, a Isla le diría a su Kuchurumi que si se cruzan con ella se encargará personalmente del trabajo y yo le pondré el pecho a las balas. Durante la búsqueda, Isla correría con todo hasta que se tropieza con Marcia, que ya andaría toda loca. Por ello, nuestra mamacita se pondría en guardia, lista para atacar. Pero para empeorar todo, ahí aparecería Souta. Cuando lo ve Marcia, mandaría volar a Isla, levantaría el niño llevándoselo. Su casa avisaría a Kazuki, quien manda refuerzos de ingenieros. Su mamacita, aunque estaba dolorida, se negaría a quedarse atrás, diciéndole a su casa que a veces los recuerdos hermosos son los más dolorosos. Esa sabiduría se sacó de las nalgas. Directo para mis notas de IG. Mientras tanto, el general de la seguridad ya estaría a punto de mandar a sus hombres para acabar con Marcia, pero ahí Kazuki le diría que esperen unos 30 minutos más. Al final y al cabo le debe una. Gracias a este tiempo, el prota y su mamacita lograrían llegar a un lugar donde estaba Marcia toda enloquecida. Ahí él trataría de dialogar con ella y calmarla, y estaría a punto de lograrlo si no fuera por Souta, que habló con Marcia y esta se volvió a endemoniar. Ahí de nuevo atacarían a Souta y estarían a punto de mandarlo con San Pedro, pero su casa, desesperado, apuntaría su arma disparando. Y un día más del prota salvando a todos. Pero ¿a qué costo? Antes de seguir, en un flashback se revelaría cómo Kazuki hace años fue gravemente herido durante una misión y cómo Isla presenció todo, sintiéndose muy culpable. En el presente se confirmaría que el grupo del mercado negro ha sido capturado y que sorprendentemente la seguridad cooperará con ellos. Ahí la jefa declararía que no pueden culpar a Isla ni a su casa por lo ocurrido. Sin embargo, en la cabeza del prota solo estaría un momento en el que salvó a Souta, cuando desató una M16 y acabó con Marcia. En eso, Kazuki le informaría a su casa y que hasta que Isla regrese a sus tareas, pues luego de la última terminó desmayada, él se encargará del turno más aburrido del universo, limpiar polvo. Y entrada la tarde, su casa terminaría su chamba e iría a ver
cómo está su Kuchurumina, pero se terminaría durmiendo. En eso Tetsurugu, el ingeniero calvo, aparecerían diciéndole a Isla que insistió en quedarse y que su mantenimiento continuará por unos días más. De sus machos preocupados ya no hay. Entonces Isla lo observaría recordando cuando Kazuki le dijo que ya no sería su compañera. En ese momento acariciaría el rostro de su casa y ahí es que se llenaría de nostalgia. Tiempo después el prota despertaría y al ver que su mamacita ya está piola le confesaría que se preocupó mucho, ya que había dormido 2 días seguidos y la jefecita casi lo corre por quedarse cuidándola. Al día siguiente Isla se preguntaría cómo puede seguir sonriendo después de todo, aun cuando los recuerdos de Marcia lo perseguirán, pero intentaría mantenerse firme. Y más tarde, la Inge Baby de Eru le daría la bienvenida de vuelta, diciéndole que después del trabajo la cuidará de todo corazón. Luego en el departamento de psicología, Ran le pediría que le prepare té. ¡Qué machista opresor! No dejan en paz 2 minutos. Ella cumplirá con lo que le pidió, pero justo llegaría a su casa quien la saluda. Luego la invitaría a tomar algo con él, pero la nalgótica de Sherry intervendría diciendo que se dejen las tonteras tan temprano. A ella Sotaka intentaría invitar a Isla a caminar, pero ella lo ignoraría por completo, pues ya tiene dueño. Luego de hacer el ridículo de nuevo regando té encima del jefe, su casa se le acercaría diciendo que es raro llegar por separado al trabajo, pero Isla muy directa le diría que su sonrisa se ve hermosa enfrente de toda la oficina. Marca territorio, mami. Ante eso, Michiru toda celosa se la llevaría preguntándole si nuestra mamacita recibió tratos raros de su casa. Incluso ya estaban preparando echarlo de la chamba. Sin embargo, Isla, al ver que ella es capaz de sentir emociones e incluso de sentir amor, Eru decidiría iniciar una investigación de 24 horas. Obvio, Michiru diría que no participará, pero al día siguiente ahí estaría, todos observando qué chotas hace el prota returbio. Ahí lo verían leyendo un poco y aunque no sería la gran cosa, Eru señalaría que su casa sonríe al leerlo y eso le parece sospechoso. Mientras tanto en la oficina, la gótica sentiría que alguien los está observando. Los del mercado negro aún los espían. Al ver que la misión aún está siendo un fracaso, Michiru se marcharía molesta, pero Isla y Eru seguían su operativo romántico, siguiéndolo a un restaurante, al trabajo con Constance y cuando sale con Kazuki, finalmente la jefecita se pasaría de copas manteniendo su casa retenido hasta la medianoche, mientras Isla lo seguiría a lo lejos con el corazón acelerado de esas locas inseguras. Ahí no es. De repente su casa decidiría hacerse una duchaja, sin saber que Isla y Eru lo seguirían, pero claro, pronto serían descubiertas. Al enterarse de lo sucedido, la narcótica aparecería corriendo y sacaría a Eru de ahí. Más tarde Michiru e Isla estarían conversando re chill de la vida, hasta que la loca preguntaría por qué no puede sacar a su casa de su cabeza. Porque su cabeza. Y entonces nuestra Albina confesaría que le sorprende verlo sonreír después de todo lo ocurrido con Marcia. Parece haberlo superado, sin embargo Michiru dudaría, pues cree que en realidad solo está fingiendo. Es hombre, así que seguro miente. Ahí recordaría que el prota iría personalmente a disculparse con el pobre niño. Cuando Souta lo vio le reclamaría por no haber traído de vuelta a Marcia. Entre lágrimas su casa le pediría perdón y ambos terminan llorando, dejando claro que la herida sigue abierta. De regreso al presente, Michiru le comentaría que aunque su casa intentaba seguir adelante, probablemente no quiere olvidar lo que pasó. Pero entonces, ¿por qué sonríe? A lo que Michiru deduciría que tal vez sonríe precisamente porque le duele, pero no quiere que los demás lo noten. Mientras tanto, la rutina seguiría y en el bar, Yasutaka discutiría con un miembro del equipo de seguridad por el caso anterior, pero al final, como estaban cada uno en su rollo, no pasa nada más. Al final del día, Kazuki informaría que no hay más problemas y que Isla podría volver al campo al día siguiente y está lista para la chamba. Sin embargo, la mamacita no le gustaría del todo, pues tiene miedo de causar más problemas. Aún así, Kazuki la animaría, le entregaría su tarjeta de acceso, mencionándole que la decisión final depende de su casa. Isla se dirigiría a la habitación para hablar con él, pero no lo encontraría. Entonces decidiría sentarse a esperarlo, pero como no llegaba, decidió salir a buscarlo. Mientras tanto, estaría en su casa conversando con Kazuki. La jefecita le agradecería por su esfuerzo, para luego confesarle que Isla solo tiene 1000 horas de vida restantes. Por eso ahora debe elegir si continuar con ella o aceptar una nueva Kitia cuando llegue el momento. O sea, lo mismo, ¿no? Justo fuera, Isla escucharía todo, sintiéndose recontra triste, hasta que su casa diría que sin dudar quiere quedarse con ella hasta el final y que no puede imaginar trabajar con nadie más, porque es bien fiel, es bien hombre. Así somos. Más tarde, cuando su casa regresa a la habitación, Isla estaría allí, esperándolo. Ambos solo se mirarían sabiendo que el tiempo corre, pero felices de compartirlo juntos. Al día siguiente veríamos al prota despertando temprano, lavándose la cara y mentalizándose para invitar a Isla a salir. El tipo se sentiría con el ego por las nubes, pero al acercarse a ella la encontraría colgando ropa y se le iría la inspiración. En su lugar terminaría preguntando si lavó todo eso
eso, a lo que Isla como si nada contestaría que sí, que es parte de su trabajo. Pero cuando su casa nota su ropa interior entre las prendas, entraría en pánico total. Desesperado intentaría quitársela de las manos, aunque la chica insistiría que solo está cumpliendo con sus funciones. Aún así, su casa, muerto de vergüenza, le arrebataría la ropa y huiría gritando que él puede lavar sus propias cosas. Al día siguiente, el tipo confesaría frente a sus amigos que piensa invitar a una chica a salir. Todos quedarían en shock, pero en eso el rubio mamón le recordaría que la última vez lo rechazaron en un parque y los demás aprovecharían para burlarse. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Sin embargo, Yasutaka le mostraría su apoyo y le diría que vaya con todo. Más tarde, su casa encontraría a Isla limpiando su escritorio. Al notar que sus papeles desaparecieron, le preguntaría qué pasó y ella confesaría que los tiró sin saber. Ahí el prota sentiría el verdadero terror, aunque terminaría calmándola para evitar que entre en pánico. Y sí, otra vez no le dijo nada de salir. Es más, otro día tras volver del trabajo, Tsukasa intentaría hablar con ella otra vez, pero Isla se le adelantaría diciéndole que está perdida y no sabe cómo regresar a casa. Y no entiendo cómo si tiene un maldito GPS en su cerebro. En definitiva, no valen para manejar las De nuevo en la oficina, Yasutaka, al ver que el prota sigue dudando, lo tomaría del brazo y lo empujaría hacia Isla mientras el resto se esconde para espiar. El prota lograría acercarse y le agradecería por todo el esfuerzo que ha hecho, mencionando lo mucho que lo ayudó lavando, limpiando y cuidando detalles. Ella contestaría que solo quería ser útil, y ahí su casa se lanzaría el triple de su vida, pues le propondría salir juntos en su próximo día libre. Isla no entendería muy bien y preguntaría qué tipo de trabajo será ese, a lo que él aclararía que no es chamba, sino tiempo personal. Después de procesarlo, Isla aceptaría y diría que si eso lo hace feliz, entonces irá. Pero como nuestro muchacho es todo un migajero, quedaría tan emocionado que casi grita. Desde lejos, Yasutaka celebraría porque ganó una apuesta y exigiría su almuerzo gratis. Para mí, este es el verdadero ganador. Más tarde, Isla le llevaría té al prota mientras trabajaba y ambos se mirarían con nervios hasta que llega la jefecita y lo arrastraría diciéndole que no debe distraerse. Su casa asentiría, pero en el fondo ya está más que motivado. Esa noche, mientras Isla entrenaría y él continúa su chamba, ambos se sentirían más cómodos, sin necesidad de decir nada ni pasar tiempo juntos. Ella cumpliría con su entrenamiento y él por fin sentiría que las cosas por fin salen bien. Al amanecer, su casa solo tomaría un jugo como desayuno y cuando Michiru lo observa, le preguntaría si de verdad piensa sobrevivir con eso. El tipo simplemente se lo tomaría y se marcharía como si nada. Es así que Michiru se quedaría preocupada y Zack le diría que si tanto le preocupa, bien podría prepararle algo. Ella fingiría indiferencia, pero el rubio aprovecharía para soltar el chisme que su casa tendrá una cita con Isla. Y claro, la noticia le cambiaría la cara a Michiru. Intentaría actuar tranquila, aunque dentro de su alma se quebraría. Esa noche, Michiru, su casa e Isla harían Ladies Nights. Bueno, ellas y Zack, que bueno, si me preguntan a mí, lo ven como una amiga más. Ahí las zapas no perderían la oportunidad de interrogarlo sobre su cita. La albina contestaría que su casa le dejó decidir el lugar, pero no tiene idea de a dónde ir. Eru, queriendo hacer de Cúpido, le sugeriría lugares clásicos como el cine o el acuario, mientras Michiru propondría que vayan a la playa. Quizás ahí tengan más privacidad. ¡Qué rico! Y aunque ella intentaría sonar fría, no podría evitar imaginar la escena playera con el sol, la arena y corazones flotando, así re Virgo. Para calmar el ambiente, Isla admitiría que no tiene un lugar especial en mente, pero su memoria le jugaría una carta nostálgica al recordar el parque de diversiones y aquel momento con Kazuki. A mí se me hace que eres marica. De repente, Eru le preguntaría qué planea ponerse, a lo que la albina mostraría un vestido medio roto y Michiru decidiría arreglarlo personalmente, todo para que esté hermosa cuando vaya con su príncipe azul. Al día siguiente, Isla se presentaría ante su casa con su vestido ya reparado y con una sonrisa. El tipo apenas podría decir palabra al verla y juntos partirían al parque de diversiones. Apenas llegan, Isla continuaría directo hacia una banca, el mismo lugar donde solía sentarse hace años. Su casa la observaría y recordando lo que leyó en su diario, que ese sitio era su refugio cuando era compañera de Kazuki. De hecho, ahí pasaban tardes mirando a la gente feliz y olvidando sus problemas por un rato. Ella le contaría que Kazuki siempre se quedaba dormida a su lado y que dejó de ir cuando su amiga decidió apartarse de ella por sentirse una carga. Desde entonces, aquel parque había quedado como un recuerdo agridulce. Su casa comprendería todo y le preguntaría cuál parte del parque le gusta más. Isla confesaría que nunca se subió a ninguna atracción y su casa decidiría
diría que hoy será diferente. Ahí subirían a varias atracciones, comerían helado y reirían como una bonita pareja. Ya cuando están a lo alto de la rueda de la fortuna, Isla observaría los edificios diminutos y diría que desde ahí solía ver el parque. Su casa le recordaría que ese fue el lugar donde se conocieron y por primera vez ella sonreiría con sinceridad. Todo parecía perfecto hasta que al prota se le subieron el azúcar o la presión y caería todo pálido al suelo. Al día siguiente su casa despertaría en casa sin recordar nada, con dolor de cabeza, y ahí su mamacita le explicaría que probablemente fue por el cansancio y al amanecer lo llevara al hospital. Mientras tanto, en la puerta de casa estaría la loca con una comida hecha para el prota. Pero como sabe que él no la quiere, preferiría irse y no hacer el ridículo. Volviendo con el enfermo, él le confesaría a Isla que su vida entera parece una cadena de tropiezos, pues no logró entrar a la universidad porque se enfermó justo el día del examen, pero asegura que a pesar de todo está agradecido porque ese camino lo llevó hasta ella. Me llaman Romeo. Ante eso, Isla no sabía qué decir y solo le desearía que nunca pierda la sonrisa. Su casa, conmovido, se disculparía por los problemas que le ha causado. Entonces ella le revelaría que su tiempo de funcionamiento se ha reducido a un solo mes, pero como eso su casa ya lo sabía, prometería quedarse a su lado hasta el final. No hay romance sin dolor, mi gente. Isla aceptaría y ambos se tomarían de la mano, dejando que el silencio hable por ellos. Poco después su casa se quedaría dormido con una paz que nunca había sentido. Días después, su casa e Isla visitarían una egipcia llamada Mirabel. La dueña escucharía las tres opciones que el servicio ofrece: reemplazar el cuerpo con descuento, venderla a menor precio o instalar un nuevo sistema operativo para crear una personalidad distinta. Y sin dudar, la mujer elegiría reemplazarla, pero su casa le advertiría que hacerlo borrará todos sus recuerdos. Sin embargo, la viejita respondería que ya lo ha hecho antes, que aunque cambie su alma, sigue viendo a su egipcia como la misma niña. Ya cuando volvieron a la oficina, el prota le preguntaría al Inge Calvo si los recuerdos de la egipcia podrían recuperarse tras un reemplazo. Tetsuguro le diría que es imposible, pero aún así el prota no se rendiría y consultaría a todos sus compañeros, pero todos le repetirían la misma respuesta. Poco después, Kazuki les informaría que un agente especial llamado Andy llegará a otra sucursal, ya que uno de sus casos de retiro se complicó, pues la egipcia y su dueña escaparon. Por ello, Tsukasa e Isla deberán ayudarla a localizarlos. Al día siguiente, este tal Andy aparecería. Su actitud firme y profesional dejaría en claro que no está ahí para ser amigos. Ahí Tsukasa preguntaría por su compañera, pero la recién llegada explicaría que trabaja sola. Ella no necesita de nadie. Luego comentaría que tal vez no sea necesario que vayan ambos, aunque agradecería el apoyo. Mamoncita, nos salió esta chica. Aún así, Tsukasa insistiría en acompañarla, lo que provocaría que Isla se moleste. En ese momento aparecería Eru, quien al ver a Andy correría emocionada y lo llamaría Olivia, pero la otra, fría como piedra, solo la apartaría. La Inge Baby Cat daría en shock creyendo que su mejor amiga la ha olvidado, pero Andy solo contestaría que no la conoce, pero como ya te debiste haber imaginado, a ella también le borraron los recuerdos. Finalmente todos irían en la búsqueda de los fugitivos, hasta que gracias al prota serían detenidos. Ahí Andy cumpliría la orden sin titubear, mientras que su casa observaría en silencio, incapaz de aceptar la crudeza del proceso. Pero Andy solo diría que borrar memorias es parte del trabajo. Sin embargo, su casa no opinaría lo mismo, pues comprendería que cada retiro es en realidad una despedida. Al día siguiente, Tsukasa trabajaría tranquilo hasta que Yasutaka se le acercaría para filosofar sobre la vida laboral. Le recordaría que Andy no había hecho nada malo, que ellos fueron los únicos casos fuera de lo común. El resto del personal simplemente se encargaba de las emociones de los dueños y de cumplir con sus retiros, tal como Kazuki les había explicado años atrás. Más tarde, Tsukasa caminaría por el pasillo y se encontraría con Isla esperándolo. Ahí él le agradecería por esperarlo, contándole que estaba hablando sobre el caso del día. Isla le pediría que también comparta esas cosas con ella, pues también quiere ser parte de su vida. ¡Qué lindo! Luego de un día, Eru conversaría con Andy cuando su casa e Isla se acercan. Ahí la mamacita se disculparía con el prota por lo ocurrido anteriormente y le contaría que ambos se conocieron desde antes, cuando Andy aún era Olivia. Ahí le mostraría unas fotos antiguas explicándole que su sistema operativo fue reemplazado para evitar desecharla, y ahora es una persona completamente distinta. Ante esa historia, su casa se quedaría pensando en silencio mientras Eru sonreiría con nostalgia, feliz solo por
por poder sostener el mismo cepillo que su amiga, aunque al final confesaría que quiere tocarla como si no hubiera un mañana. ¿Espera qué? Esa noche, mientras intentaría dormir, su casa no podría evitar preguntarse si de verdad no queda nada de Olivia dentro de Andy. También se preguntaría cómo Eru puede aceptarlo tan tranquilamente. Al día siguiente, un mensajero de la otra sucursal entregaría unos documentos y el jefe pediría a Isla prepararte. Lo típico. Pero antes de que lo haga, Eru llegaría corriendo pidiendo ayuda a su casa. Ya cuando los dos están solos, le contaría que le dijo a Andy sobre un carnaval que se celebraría esa noche en un pueblo natal y que la chica ahora mismo insiste en ir. Eru le rogaría que los acompañe porque no puede enfrentarlo sola. Ahí tu casa sugeriría que vaya solo ellas, pero Eru le explicaría que ese carnaval está lleno de recuerdos ligados a Olivia. Ella no busca recuperar el pasado, pero tampoco quiere revivirlo sin compañía, o si no la nostalgia le comerá viva. Y ya cuando volvió a la chamba, Isla, quien escuchó todo lo que había pasado, se ofrecería a acompañarlos. Y claro, su casa intentaría disuadirla, pero ella seguiría de intensa, afirmando que también quiere estar allí, pues no puede enviar solo a su papacito. Mientras hablan, sugerirían el tema de los fuegos artificiales de Isla confesaría que nunca los ha visto. Y luego, cuando estaba juntos, se enterarían que son ruidosos, por lo que decidirían ir a prepararse para no asustarse. Esa noche, el grupo llegaría al carnaval. Ahí las chicas con el prota se pasarían tomando fotos mientras Isla los miraba recelosa. Ahí su casa le ofrecería su mano para no perderse, pero ella toda dolida la rechazaría, pero como era de esperarse, se perdería. Pero antes de que nuestro papucho se dé cuenta, estaría conversando con Eru, quien le confesaría que le duele que Olivia no se acerque a ella, pero al final tiene a Andy, con quien piensa pasar el resto del festival. Aunque no sea lo mismo, es mejor que nada. En eso el prota notaría que su cuchurrumín no está por ningún lado, por lo que en medio de todo el ruido empezaría a buscarla desesperado hasta que la encontraría sentada en una banca, cubriéndose los oídos por los fuegos artificiales. Él se acercaría, la calmaría y tomaría su mano con ternura, todo mientras las luces de los cielos los iluminaban. ¿Cuándo será mi turno, papacito Dios? Tu mejor guerrero, necesitas una algótica. En eso, Isla le diría que si ella le está haciendo daño sin querer, preferiría no seguir siendo su compañera. Sin embargo, su casa la abrazaría con fuerza y le diría: Isla, confundida, le pediría una razón y su casa solo le podría decir: ¡triunfo el amor! ¡Qué bonito! Dime, ¡qué bonito! Días después, su casa andaría destruido, un fantasma viviente. Los compañeros murmurarían que fue rechazado, mientras Yasutaka intentaría levantarle el ánimo de mil formas. Le cambiaría el peinado, le enseñaría foticos y hasta intentaría hacerlo reír, pero nada funcionaría. En ese caso, entraría Michiru gritando para confirmar si de verdad se declaró. Ahí los demás intentarían detenerla, pero el prota ni siquiera reacciona. Luego la loca se acercaría a Isla y le preguntaría si lo que oyó es cierto. Apenas escucha el tema, nuestra mamacita se pondría roja y terminaría desmayándose del puro nervio. Al día siguiente, ya recuperada, Isla confesaría que todo fue tan repentino que actuó sin pensar. Y sí, rechazó a su casa. Desde entonces él no ha vuelto a reaccionar a nada. Zack diría que seguiría igual sin importar lo que le digan. Y Michiru, medio frustrada, afirmaría que la culpa fue de su casa por elegir tan mal el momento. Isla sentiría recordando que se separaron durante el carnaval, justo antes de los fuegos artificiales, aunque luego él volvió a buscarla y se confesó. Cuando menciona que se tomaron de la mano bajo el cielo iluminado, Michiru se sonrojaría negando que eso tenga algo de romántico. Por otro lado, el mamón, al ver que la loca estaba toda nerviosa, empezaría a burlarse. Entre bromas, Isla reconocería que lo hirió y preguntaría qué habría hecho Michiru en su lugar, pero Zack remataría diciéndole que nadie jamás le ha confesado nada. Facto tras facto. Michiru gritaría furiosa, pero luego le recomendaría a su amiga que mantenga distancia por un tiempo, pues para que ambos puedan ordenar sus sentimientos. Sí, claro, y para que tú vayas y se lo quites. Eso te faltó decir. Mientras tanto, Constance le comentaría a la jefecita lo ocurrido y cuando ella se entera del chisme completo se sorprendería. Si tuvo huevos ese chico, pensaría. Ahí comenzaría a hacerse preguntas cada vez más curiosas sobre qué tanto pasó, qué hicieron, en fin, re loca ella también. Al final, él le explicaría que Isla lo rechazó, dejando a Kazuki en completo shock. Poco después, Michiru mantendría a su casa en su habitación para evitar que se cruce con Isla. Ahí intentaría hacerlo reaccionar diciéndole que no es el fin del mundo, pero sus palabras solo lo hundirían más. Luego le dejaría comida para que al menos coma algo y suspiraría resignada. Para mí, nuestro muchacho necesita una mezcla de guaro y tequila. En otro lugar, la Inge Baby intentaría hacer lo mismo con Isla, vistiéndola de conejo solo para animarla. Nuestra mamacita no entendería la lógica, yo tampoco también. Pero Eru insistiría
dirían que se ve adorable. Por otro lado, Michiru encararía a su casa y le diría que no puede dejar de trabajar por amor. Entonces recordaría su propio pasado en el que su padre se convirtió en Wanderer frente a sus ojos, dejándole completamente sola. En esos momentos sería Kazuki quien la sostuvo, prometiendo quedarse hasta que ella se sintiera capaz de volver a sonreír. Y ahora, mirando a su casa, Michiru entendería lo que su jefecita quiso decir, pues a veces quedarse al lado de alguien también es una forma de amor. Ahí también Michiru recordaría que decidió unirse a los Chamba después de haber presenciado de cerca lo duro y hermoso que puede ser ese trabajo. Afirmaría con orgullo que no se arrepiente de nada y que su deber es hacerlo bien. Por eso, cuando vea a su casa desanimado, le advertiría que si no cumple correctamente con su labor, jamás se lo perdonará. Eso o que ya vaya preparando las carpetas. Ahí el prota le agradecería por preocuparse tanto y le aseguraría que no se arrepiente de haberse confesado, a pesar de haber sido rechazado. Sus sentimientos hacia Isla siguen intactos. Re migajero el compa. En eso ella lo observaría con ternura y soltaría sin querer que esa parte suya le parece linda. Y para mí, la chica pa'l despecho no está mal, ¿sí o no, banda? A la mañana siguiente, su casa despertaría a Michiru, quien se había quedado dormida cuidándolo. Ambos saldrían justo cuando Isla y Eru también lo hacen. Al encontrarse, Isla vería al prota junto a la loca y malinterpretaría las cosas, asumiría lo peor y se marcharía corriendo mientras murmuraría que hacen buena pareja. Ya valió madre, señores. Ahí Michiru sugeriría ir tras ella, pero al ver el estado de su casa, que parece un cuerpo sin alma, entendería que primero necesita recuperarse. Después de un rato, los tres se reunirían para aclarar el malentendido. Ahí Isla se disculparía sinceramente y Michiru propondría que hablen a solas. Entonces Isla pediría tiempo para pensar antes de darle una respuesta final. Obvio, su casa aceptaría, diciéndole que esperará, sin importar cuánto sea ni cuál sea el resultado, rogando por segundas oportunidades de este tipo. Pero por lo menos a él sí le dieron una. No, recuerdos de vida. Más tarde Michiru conversaría con el Inge Calvo sobre el amor y la incertidumbre que genera. Admitiría que le aconsejó a Isla tomarse un tiempo, pero ahora duda si lo hizo bien. Y aquí esperaríamos que el Calvo se lance alguna sabiduría de ingeniero, pero solo le diría que quién sabe, quizás sí, quizá no. Al poco tiempo Isla volvería a cruzarse con el prota mientras Michiru los observaría desde lejos, atenta al chisme. Hasta vería cómo el prota es todo un lindo con ella. Más tarde se acercaría y le preguntaría directamente cómo se siente. Entonces Isla le confesaría que al principio solo veía su casa como una sonrisa constante y eso le parecía triste, pero durante el parque de diversiones algo cambió, pues su corazón comenzaría a latir con fuerza, un sentimiento que no entiende del todo. Cada vez que piensa en él, esa sensación regresa y la confunde por completo. Sin embargo, añadiría que debe mantenerse lejos de él porque le queda poco tiempo de vida. Y eso, Michiru, con los ojos llenos de lágrimas, se negaría a aceptarlo y le diría que el amor no necesita distancia. Mientras tanto, en el bar, Kazuki recibiría la visita de Yasutaka, quien admitiría que animó a su casa a declararse: tú fuiste el culpable, que mi muchacho esté todo mal. Volviendo con la loca, ella andaría como la chilindrina hasta que el prota aparece y se le acerca. A ella le preguntaría desde cuándo sabía la verdad sobre Isla y le confesaría que lo supo desde hace tiempo. Entonces ella rompería en llanto, pues se sentiría culpable por haber sido tan dura con él. También le preguntaría si sabía lo del tiempo de vida de Isla, antes o después de declararse, a lo que su casa sin dudar admitiría que lo supo antes. Esa respuesta encendería el enojo de Michiru, quien gritaría que no aprendió nada del trabajo y que actuar así fue una locura total. Además le advertiría que al final solo conseguirá lastimarse, pero como eso a los migajeros no les importa, su casa contestaría que decidió ser su compañero hasta el último momento. La loca frustrada terminaría gritándole que no entiende nada sobre el amor y lo llamaría idiota, pero en un extraño arranque de solidaridad prometería compartir su drama romántico. Re loca la man, pero pelo pintado tenía que ser. Más tarde Tsukasa regresaría a su habitación y encontraría a su jefecita esperándolo. Antes de que pueda decir algo, Isla también aparecería. El prota no entendería nada hasta que Kazuki anunciaría que desde ese momento su asociación con él ha terminado. La patrona explicaría que los romances en la oficina no son apropiados, la razón por la cual decidió separarlos. El prota intentaría protestar, pero la decisión ya está tomada. Desde el día siguiente trabajará junto con Constance y ahora se volvió gay.
Más tarde, Kazuki e Isla quedarían solos. La líder intentaría aparentar calma, pero andaría re nerviosa. Ahí buscaría a Constance para pedirle su apoyo, pero encontraría una nota suya diciéndole que se fue de pesca con el jefecito y que no volverá esa noche. Al leerlo, la patrona estallaría en furia y terminaría bebiendo demasiado. Típico. Y a la mañana siguiente despertaría con una resaca brutal. Ahí Isla la observaría con una decepción, pero no sería la primera vez que pasó. De camino al trabajo, Kazuki intentaría recomponerse y le preguntaría a Isla qué piensa hacer respecto a su casa, a lo que ella explicaría que mantener la distancia es lo mejor para ambos. Ya volvió a hacerla. Mientras tanto, Tsukasa comentaría con los demás que Kazuki justificó la separación diciendo que los romances laborales no eran adecuados. Ante eso, todos quedarían sorprendidos y alguien recordaría un rumor sobre un viejo lío amoroso de la propia Kazuki. ¡Que viva el chisme! Y ahí el prota intentaría confirmar la historia, pero la gótica cambiaría el tema rápidamente. Minutos después, la patrona llegaría dando instrucciones de rutina y anunciaría oficialmente que cambiaría las parejas de trabajo. Ahí Tsukasa no podría contenerse y pediría seguir junto a Isla. Todo emperrada, ella ordenaría que todos salgan de la sala y apenas quedan solos comenzaría a madreárselo. Luego le gritaría que su confesión arruinó todo y admitiría que la mamada de romance prohibió fue solo una excusa, pues cree que si las cosas siguen así terminarán peor. Sin embargo, al ver que el prota seguía de terco con que quiere ser su amor adolescente, ella accedería a ayudarla y hacerle ver a Isla que tiene que luchar por su amor. Al salir su casa se cruzaría con la loca, quien le advertiría que Kazuki es peligrosa, recordándole que cuando trabajó con ella perdió 10 kilos en un mes y no es la única que piensa así, pues todo el mundo le diría lo mismo. Incluso Ren se compadecería de nuestro muchacho al enterarse que ahora vivirá con tremenda loca. Más tarde, Kazuki reuniría al equipo y les anunciaría su nueva misión. El objetivo está en medio del desierto, un lugar bajo el control de Antonio, un jefe mafioso con fama de peligroso según el informe de su casa. Todo indicaría que el tipo no es fácil de tratar, por ello esa misión estaría a cargo de Isla. Mientras tanto, su casa seguiría trabajando junto a Constance, quien empezaría a conocerlo mejor durante el camino. A la hora del almuerzo, el prota no podría dejar de pensar en Isla y Constance lo notaría de inmediato. Ahí le explicaría que su proceso de trabajo es diferente al de otros equipos. A diferencia del terminal service común, ellos buscan conectar emocionalmente con los objetivos, aunque eso consume tiempo y dinero. Y esa fue una idea introducida por Isla, la cual por muchos fue una ridiculez. Sin embargo, Kazuki defendió esa filosofía, demostrando lo mucho que realmente valora a su albina. Poco después, del grupo de Isla llegaría al territorio de Antonio. Ahí la albina comenzaría a hablar con el mafioso, pero no parecería ir todo bien, lo que provocaría que Kazuki pierda la paciencia. Pero antes de que la situación se salga de control, el gran Antonio aceptaría hablar con ellas y las haría pasar a su mansión. Este, sorprendentemente tranquilo, confesaría que vive rodeado de intentos de asesinato y por eso mantuvo a su guardaespaldas cerca todos estos años, la cual es una griftia llamada Sara. Ahí le diría que le ayuden a disfrutar lo que le queda de tiempo y que sean sus amigos hasta el final. Obvio, Isla aceptaría sin dudar, pero también le diría que él debería aprovechar ese tiempo junto a la persona que ama. Días después, Constance le comentaría a su casa que ha notado cambios en Isla. Ahí recordarían cómo al principio ella se mostraba distante y fría, evitando cualquier contacto. Estas acciones Kazuka solía justificarlo como exceso de trabajo, pero justo antes de que termine su asociación, Isla cambiaría por completo. Ahora recuperado esa luz que había perdido, y eso llenaría de orgullo a Kazuki. Todo eso gracias a su Kuchurumin, gracias al poder del amor. Mientras tanto, la patrona con la albina ya regresarían a la base. Ahí Kazuki se sinceraría con Isla y le recordaría sus propias palabras. Pero también le preguntaría que si tanto valora sus recuerdos, ¿por qué no desea conservar los que compartió con su casa? Ahí intentaría convencerla de que no se aleje de su casa. Sin embargo, Isla insistiría en que separarse es lo mejor, pero la patrona le diría que está cometiendo el mismo error que ella cometió hace años, pensar que alejarse protegerá a alguien más. Por último, le advertiría que si se marcha, su casa solo guardará recuerdos tristes y seguro que ella no quiere eso. Ya saben, re manipuladora la man. Esa noche, Isla pasaría horas reflexionando y pensando en todos los lindos recuerdos que tiene con su Kuchurumin. Finalmente se levantaría y buscaría a Kazuki, que al verla sonreír entendería su decisión. Al día siguiente, ambos irían a ver a su casa en la oficina. Ahí Kazuki, sin decir nada, la empujaría suavemente para que dé el primer paso e Isla
Isla se acercaría con la mirada decidida y le explicaría a su Kuchurumín lo que siente, pues no quiere ser solo un recuerdo triste, sino parte viva de su historia. Tsukasa, conmovido, le prometería que estará con ella hasta el final, mientras que la albina le diría que también quiere crear más recuerdos juntos. El prota entonces le confesaría nuevamente su amor, e Isla ahora sí le correspondería como debe ser. Ya saben qué bendición hoy la pone. Y luego de disfrutar la mejor noche de su vida, Isla se levantaría sacando su diario, donde escribiría que la persona que ama ahora es su novio. Apenas termina la frase y se sonroja tanto que parecería que va a explotar. Poco después entraría a la habitación de su casa para despertarlo, pero al hacerlo él se escondería instintivamente al notar que el vestido corto de Isla deja ver más de lo que debería. Al darse cuenta, ella saldría corriendo toda roja, pero terminaría tropezando en la puerta. Esta chica solo se la pasa cayendo. Más tarde los dos desayunarían en silencio incómodo, apenas lograrían mirarse sin que las mejillas les ardan. Ahí el prota la invitaría a cenar esa noche y, como no, Isla aceptaría, pero la tensión sería tan fuerte que hasta él terminaría en el suelo. Luego irían juntos al trabajo intentando comportarse con normalidad, y justo cuando Tsukasa estaba a punto de tomar la mano de su chiqui baby, Michiru aparecería. Eso todo los separaría al instante, y como también estaba el mamón de Sagieru, entre todos comenzarían a molestarlos. Para eso hay baños, dirían. Más tarde Yasutaka preguntaría a Tsukasa si durmió bien y el pobre se sonrojaría hasta las orejas. Luego el Casanova le empezaría a dar consejos sobre cómo mantener viva la chispa romántica, asegurando que a las chicas les encantan las sorpresas. De repente la gótica de Sherry se uniría a la conversación y le preguntaría a Isla qué se siente estar enamorada. En eso Yasutaka interrumpiría y preguntaría si acaso ya se está enamorando de él, a lo que la gótica le diría que jamás, que si quiere salir con ella primero que se preocupe en llegar puntual a la chamba. Ya cuando llega la hora de la comida, Tsukasa le comentaría a Zack y Constance que quiere preparar una sorpresa para Isla. El androide sugeriría una cena romántica, pero el rubio, mamón como siempre, propondría ideas absurdas para empujarlo a hacer cosas raras. Aquí vemos la razón por la que está solo. Por su parte, Isla se cruzaría con Michiru, quien empezaría a bombardearla con preguntas sobre cómo es tener novio, si algo cambió y si ya le hicieron el cambio de aceite. Pero claro, todo eso a nuestra mamacita le pondría re nerviosa y admitiría que ahora hablar con él es más complicado que nunca. Entonces Michiru, con tono de hermana mayor, le sugeriría cocinarle algo, porque el amor también entra por la garganta. Isla aceptaría la idea, pero se deprimiría al darse cuenta de que ni siquiera sabe qué le gusta comer a su casa. Ante eso, Michiru decidiría ayudarla y la llevaría directamente con él, pero Isla se quedaría muda del puro nervio, así que su amiga sin mucho filtro lo diría porque ella quiere prepararle algo. Ahí su casa se quedaría ice, frío, hielo, ya que él también estaba planeando darle una sorpresa. En eso Constance le propondría que cocinen juntos, así ambos podrán pasar tiempo a aprender algo y también no andar de tóxicos con el otro. Ambos pensarían que es la date perfecta, por lo que aceptarían. Más tarde, mientras seguían en la chamba, Isla ya empezaría a preguntar qué es lo que van a cocinar juntos. Él le diría que le encantaría la tortilla con arroz y ambos se pondrían de acuerdo para hacerla esa misma noche. Luego visitarían la casa de Antonio, donde Isla le contaría que ahora Tsukasa es su pareja. Él por su parte seguiría tramando una sorpresa y buscaría consejos sin revelar nombres. Sara, toda astuta, entendería de inmediato de quién habla y le recordaría que Isla una vez dijo que nada la hacía más feliz que estar con la persona que amaba y que esa era la respuesta que buscaba. Más tarde, a lo que vuelven a la oficina, Isla y Tsukasa se perderían nuevamente en sus miradas hasta que Ren aparecería interrumpiéndole como un gran mal tercio. Y andate a dormir tú, que ya nadie te quiere aquí. Después ambos saldrían a comprar provisiones riendo y eligiendo pijamas a juego y todo eso, todo para hacer match. En medio de la caminata, Tsukasa admitiría sentirse inseguro creyendo que no ha hecho nada especial por ella, pero Isla con ternura le tomaría la mano y le haría entender que estar juntos ya es suficiente. Pasar tiempo así sin nada extraordinario la hace sentir especial, y ya de regreso a casa comenzarían a jugar estar en MasterChef, aunque claro, no lo harían de todo bien. Aún así lograrían preparar algo comestible. Tsukasa añadiría ketchup al final intentando mejorar el sabor y el resultado sorprendería a ambos, pues está delicioso. Esa noche Isla escribiría en su diario los detalles del día, entre ellos la cena, las risas, pero sobre todo el arroz perfecto. Ahí Tsukasa le pediría verlo
verlo, prometiendo no burlarse. En las páginas se leerían los pensamientos, pero su amado se ha convertido en su novio y que, aunque no sabía cómo sorprenderlo, cocinar juntos fue la mejor experiencia. Él sonreiría al leerlo y le desearía buenas noches. Ya cuando a su casa se marcha, Isla volvería a escribir una última línea, la cual decía que quiere tener otro día igual junto a él, uno lleno de simples y felices momentos. Ya pasada la noche, Isla estaría en su estación de carga, pero de repente se despertaría con lágrimas en los ojos. Ahí correría hacia su casa, llorando de miedo y pidiendo que no la deje sola. Él la abrazaría con calma, asegurándole que está ahí para ella. Isla se tranquilizaría temblando en sus brazos y... sospechoso. A la mañana siguiente ambos desayunarían de lo más normal, pero sí había una que otra mirada tímida. Su casa intentaría decir algo importante, pero se lo guarda, limitándose a preguntarle cómo se siente, a lo que su mamacita contestaría con una sonrisa que todo anda piola. Luego llegarían de nuevo a la chamba, donde Saka aparece con 2 entradas de cine, un regalo de Michiru, que aunque no lo negaría, lo preparó para ellos con cariño. Además le entregaría cupones, reservas, ropita nueva y hasta un auto con modo automático, todo cortesía de los compañeros que quieren que pasen un día perfecto. Yo quisiera que mis reales me cuadren una date con mi crush así. Definitivamente son los privilegios del protagonista. Pero no sería lo único, pues incluso el jefecito les daría un descuento de café. El detalle humilde, pero sincero. La oficina entera empujando el barco del amor, yo me subo en él. Así su casa e Isla tomarían sus merecidos días libres e irían juntos al cine, como debe de ser. La película que fueron a ver sería romántica, llena de emociones, e Isla no podría evitar perderse completamente en la historia, reflejando en cada escena su propio amor. Y sí, ellos sí fueron al cine a ver la película. Luego de la cita, Isla y su casa se sentarían juntos en un banco, aún procesando todo lo que vieron. Ahí él estaría feliz, pues su primera cita fue un éxito, hasta pudo agarrarle la mano. ¡Ay! En este el prota diría que quiere intentar algo que vio en la película. Se recostaría sobre su regazo. En medio de esa calma, Isla le confesaría que últimamente le da miedo dormir sola. Además, le teme el silencio de la noche, a no volver a despertar y a no verlo nunca más. Hijo, capta la indirecta, dice que esa noche hoy debutas. Pero es hombre y no entiende. Luego de un rato, su casa le preguntaría qué le gustaría hacer mañana, a lo que ella respondería que saldrá si él lo desea. Sin embargo, ahí el prota notaría en su mirada cierta tristeza, a lo que la mamacita le recordaría que dentro de poco ella ya no existirá, por lo que le pediría a su cuchurmín que haga todo lo que él quiera, ya que si no lo hacen, sentirá que desperdició el tiempo. Su casa volvería a acostarse sobre ella, pidiéndole que simplemente deje que las cosas sigan como están, sin forzar nada, que todo fluya como tenga que fluir. Al día siguiente, Isla volvería a entrenar y el prota le observaría junto con Eru. En eso llegarían con la loca del mamoncito y Michiru notaría que la albina sigue entrenando tan duro como siempre. Quizás esa sea su manera de desahogarse, pero también confesaría que siente una gran tristeza al saber que un día ella y el prota se van a tener que separar. Más tarde, la jefecita llamaría a nuestro gallo a su oficina, entregándole un formulario de recuperación, pero no sería cualquiera, sería de su mamacita, el cual debe firmar. Kazuki le diría que confíe en él, pidiéndole que esté a su lado hasta el final. Luego de revisar unas plantas con su mamacita, su casa le llevaría té a Michiru, pero ella en lugar de darle las gracias se enfadaría preguntándole por qué no está con Isla de vacaciones. Entonces el prota le explicaría que decidieron mantener su rutina, solo así pueden estar en paz. Kazuki intervendría para decir a la loca que no se preocupe, pues es una decisión que les corresponde a ellos. Aún así, Isla aparecería agradeciéndole a su amiga por la preocupación, pero ella cree que es mejor estar todos juntos chambeando. Ya por la noche, el prota le mostraría a su mamacita el folder que la patrona le dio, diciéndole que debe firmarlo. Ella toda resignada aceptaría. Sin embargo, el prota le confiesa que a veces piensa en escapar juntos a un lugar lejano, sin decirle a nadie. En ese momento ella lo abrazaría agradeciéndole por todo lo que vivieron y con el dolor del alma, con el corazón en 1000 pedazos, firmarían el documento. Antes de irse a dormir, su casa le recordaría que mañana será su última misión juntos, y aunque ambos dirían estar tranquilos, en el fondo saben que el amanecer traerá consigo el adiós más difícil de sus vidas. Al amanecer, ambos cuchurumines saldrían para donde Antonio, para hacer RC a Sara. Durante la recuperación, Isla se le acercaría susurrándole algo al oído, y aunque no sabemos lo que dijo, Sara respondería con un yo también. Finalmente, la recuperación terminaría y la androide sería llevada a la corporación. En eso el prota recibiría una llamada de Michiru, quien los ha convocado a la oficina para una pequeña fiesta de despedida. Cuando llegan, todos los compañeros ya estaban ahí, todos comiendo, bebiendo y no precisamente jugo, qué rico. De repente la jefecita tomaría la palabra agradeciéndole a Isla por todo su duro trabajo. Con esa frase la fiesta comenzaría, habrían risas, selfies grupales, juegos, gritarían el fondo, todo una party. Su casa agradecería a su loca amiga por organizar todo. Significa mucho. O si no, miren a Isla.
Isla, lo feliz que se ve. Perdón, ya me calmo. Y al caer la noche, Isla estaría mareada por lo que el prota la cargaría en la espalda. Mientras caminan bajo las luces de la ciudad, él le preguntaría si se divirtió, a lo que ella sentiría con voz suave diciendo que fue muy feliz de haber conocido a todos y que tiene mucho que escribir en su diario. En esto su casa le preguntaría qué es lo que le dijo a Sara antes de que la desconecten, lo que Isla le contestaría. Esa madrugada ambos tórtolos estarían en su balcón esperando el amanecer. Ahí el prota hojearía el diario de Isla, encontrando una página con el nombre Chelsea. Ella contaría que era su mejor amiga, quien también había sido recuperada. Ahí el prota se daría cuenta de que no llegó a conocer del todo a su waifu. Aún quedan recuerdos por conocer, pero ya era tarde, pues ese día es el último. Ya cuando amaneció del todo, ambos comenzarían a limpiar la habitación y en un descuido, Isla resbalaría de la escalera, pero su casa la atrapa justo a tiempo. El héroe siempre apareciendo. Ahí se darían cuenta de que terminaron llenos de polvo, por lo que deciden ir a darse una duchita juntos. ¡Ay, la pone! Aunque terminan en una guerra de agua. ¡Aburrido! Y cuando terminan, ambos se dispondrían en ir a la oficina, pero antes de salir, Isla deja una carta. Y en la oficina la jefecita los recibiría, pero les preguntaría qué chotas hacen ahí, a lo que Dalvina diría que hasta el último día ella chambeará primero. Pero no solo quedará ahí, pues Dalvina le agradecería a su jefa por todo el tiempo que estuvieron juntas, y aunque fue una verdadera hijade, siempre le estará agradecida. Luego Kazuki les echaría de la oficina, pues ese es su día libre. Ya cuando ellos no están, veríamos que todos los demás estaban escondidos bien tristones, pues no pudieron despedirse de la mejor forma de Isla. Más tarde el prota y su mamacita estarían cuidando algunas plantas, pero claro, como eso es lo peor que pueden hacer en el último día de su vida, ambos deciden ir al parque de diversiones, su nido de amor. Ahí comprarían dulces, subirían a todos los juegos mecánicos, caminarían de la mano y tendrían la última cita perfecta. De repente Isla se emocionaría al ver los globos de colores y su casa le llevaría hasta uno para que elija el que más le guste. La mamacita estaría viviendo la niñez que nunca tuvo. Mientras tanto su casa lo observaría y por un instante todo a su alrededor parecería detenerse. Ella lo notaría preguntándole si todo está bien. Su casa, recuperando la compostura, contestaría que todo está piola y aún quedan muchas cosas por visitar y hacer. La noche es joven. Así pasarían el día entero recorriendo el Amazon Park, riendo como si el tiempo no existiera. Y ya cuando cae la noche se sentarían en una banca a descansar. Su casa recordaría que Isla solía venir para mirar ahí las sonrisas de la gente. Ella diría que le gusta ver cómo cambian, pues por la mañana son alegres y por la tarde cansadas y por la noche llenas de nostalgia. De pronto un anuncio diría que el parque está por cerrar, pero por los privilegios del protagonista, ambos lograrían convencer al encargado para subirse en la rueda de la fortuna una última vez. Desde lo alto verían las luces de la ciudad y a Isla suspiraría diciendo: Luego comenzarían a bromear con que quizás su casa tendrá una nueva novia algún día, pero al ver su cara se disculparía, pues nuestro pobre chico sabe que pronto el amor de su vida se irá para siempre. Entonces comenzarían un juego adorable, decir cosas que les gustan del otro. Le diría que le gusta cuando se cae, lo torpe que es, lo bajita, y aunque parezcan críticas, chicos, eso a los hombres nos gusta. También confesaría que le gusta su té y lo asustadiza que es. A Isla sonríe y le diría que le gustan sus manos porque son grandes. ¿Es qué? También le confesaría que le gusta que sigan intentando sonreír incluso cuando está triste. Sin embargo, esa felicidad acabaría, pues ha llegado el momento de terminar ese sueño. En sus manos llevaría un pequeño anillo, el cual, por si no se acuerdan, es para hacer el reset. Se lo entregaría diciendo que quiere que todo termine, que todo acabe en ese instante. Su casa intentaría responder, pero no podría por las lágrimas. Ella le diría que nunca lo ha visto llorar, a lo que este responde que por primera vez no está escondiendo su dolor. Luego le secaría las lágrimas y con una dulzura que rompe el corazón le agradecería por llorar con ella. Él solo podría sonreír, le pondría el anillo, la abrazaría diciéndole que espera que algún día se vuelva a encontrar con la persona que ama, a lo que luego de mucho tiempo se besarían. Y por un momento el mundo pareciera pararse, como si el tiempo también quisiera despedirse. Abajo la jefecita estaría esperando y observando todo desde un banco. Ya cuando ve llegar al prota con su chica en brazos, le diría que hicieron todo muy bien hasta el final. Y como no, el prota rompe en llanto, pues el amor de su vida se ha ido. Después se mostraría una carta escrita por Isla. En ella confesaría que siempre pensó que el terminal service solo quitaba recuerdos, pero que ahora entendía que la gente daba las gracias porque esos momentos, aunque breves, eran reales. Diría que se siente orgullosa y feliz de haber trabajado ahí, rodeada de personas tan buenas que le hacían llorar de gratitud, porque los 6 años que pasó con Kazuki fueron invaluables, culminando la carta con un agradecimiento por haberle acompañado hasta el final. Por eso, capibaras, aprovechen el tiempo, vivan su vida, creen recuerdos, y aunque esa persona querida ya no esté, sabes que vivirá en tu corazón por la eternidad.